La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí presenta los resultados de la convocatoria de apoyo a proyectos en línea durante la contingencia sanitaria, apoyo que se da a creadores artísticos, ejecutantes, promotores y gestores culturales, mediadores de lectura, investigadores y depositarios del patrimonio material e inmaterial. Este es uno de los proyectos ganadores. Bienvenidos una vez más con su amiga Itza. El día de hoy hablaremos de un hombre muy conocido a través del tiempo. Su nombre es Juan del Jarro. Espero que disfruten de esta leyenda. Juan del Jarro. Su nombre verdadero era Juan de Dios Asíos. Era un pordiosero que se paseaba por las calles de San Luis Potosí alrededor de 1826. Era una persona pordiosera que odiaba el baño, las riquezas y el mes de julio. Se le llamaba del Jarro porque siempre cargaba un jarro de terracota, un sombrero y una estera. Se dice que habitaba en un horno abandonado. Pedía limosnas afuera de templos para quitarse el hambre. Juan del Jarro no era un pordiosero cualquiera. Él repartía sus limosnas a la gente pobre, necesitada y a los ancianos. Solía tener un refrán en la punta de la lengua, según la ocasión. Era una persona muy lista y a la vez muy loca. Juan era una persona sumamente querida. Su fama tomó un tinte sobrenatural, pues se decía que era divino. Se decía que podía ver cuándo y cómo moría la gente. Se sabía el calendario, entre otras cosas. Tenía muy buena memoria. Un día, una señorita de casa decente pasó junto a él y creyendo que solo era un charlatán, le preguntó: «Dime, adivinador, ¿cómo se llamará el que ha de ser mi esposo?» Y Juan del Jarro le respondió: «Te casarás, pero no con el padre del niño que llevas en el vientre». Poco tiempo después, esta señorita dejó la ciudad, porque la familia descubrió que Juan tenía razón. La leyenda creció. Se decía que Juan podía saber el futuro, por lo que escuchaba en su jarro de terracota. Juan del Jarro dejó este mundo el 8 de noviembre de 1859, teniendo 66 años, el día de su funeral. Gente de todas las clases le rendió homenaje, le cantaban y le oraban para que descansara en paz. Se dice que en la cuarta mañana después de su sepulcro se vieron salir del panteón varios escarabajos negros que rodeaban una bola de arcilla en el desierto. Actualmente se le rinde mucho respeto con la creencia de que es milagroso. Cada 2 de noviembre hay gente que va a su tumba y le dejan estampillas de él mismo, crucifijos, monedas de plata y un jarro con agua, con tal de que les conceda un deseo o les cumpla un milagro. En el centro histórico de San Luis Potosí se pueden apreciar varias estatuas de este hombre, recordando aquella famosa leyenda, la de Juan del Jarro. Así es como terminamos en esta ocasión esta leyenda. Yo los sigo invitando a que conozcan las leyendas, las tradiciones y la belleza del estado San Luis Potosí. Soy su amiga Itza, nos vemos en la siguiente emisión. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Leyendas con Itza. Hoy les contaré sobre la leyenda de la dama enlutada. Comencemos. Era una fecha cualquiera en la ciudad de San Luis Potosí. Un taxista circulaba frustrado por no encontrar pasaje. El reloj marcaba pasada la medianoche. Decidió dar una última vuelta. Y nada, finalmente cerca del cementerio El Saucito, se rindió. Justo cuando se preparaba para ir a casa, una mujer vestida totalmente de negro se acercó al vehículo y solicitó amablemente sus servicios. El trabajo era simple: llevarla a todos los templos de la ciudad y esperar mientras hacía una oración. El taxista se sorprendió ante tal petición, pero era innegable. La ganancia que obtendría sería más que suficiente para compensar el tiempo perdido.
En el camino, el chofer intentó hablar con la misteriosa mujer, pero ésta no respondió de alguna forma y ante ningún intento. Cuando llegaba a una iglesia, ella bajaba, rezaba en la puerta y regresaba, lista para su siguiente destino. Curiosamente, la última iglesia que la mujer pidió visitar fue el Saucito, justo al lado del cementerio donde el taxista la encontró. Una vez ahí, la mujer indicó que en realidad no tenía dinero para pagar, pero le daría una nota firmada al taxista y una medalla para entregar a cierta dirección, donde un amable caballero le compensaría al día siguiente. El taxista, notablemente molesto, aceptó la nota y vio cómo la mujer se retiraba. Al día siguiente, el chofer fue a la dirección indicada y preguntó por el señor. Cuando éste acudió a la puerta, procedió a explicarle la situación y, claro, a entregarle la nota. El caballero casi se vence ante la sorpresa y tristeza, pero ya recuperando la postura, le comentó al taxista que la mujer de la noche previa era su hermana, pero ella había muerto hace varios meses. Asustado, el taxista rechazó la paga y regresó a su vehículo totalmente pasmado. Se cuenta que el encuentro le atormentó por varios meses, hasta que murió de una forma inexplicable. Así es como terminamos esta leyenda de la dama enlutada, muy conocida en el estado de San Luis Potosí. Yo soy Itza, y te invito a seguir conociendo las leyendas, tradiciones y belleza del estado de San Luis Potosí. Hasta la próxima. Bienvenidos a esta emisión de Leyendas con Itza desde el bellísimo estado de San Luis Potosí. En esta ocasión les contaré la leyenda de la loca Zuley. Que la disfruten. Claudia era conocida por todos como la loca Zuley porque había perdido la razón. Era extravagante, excéntrica y caprichosa. Había cambiado radicalmente, puesto que durante su adolescencia fue una muchacha graciosa, exquisita, amable y muy gentil. A pesar del cambio en su carácter, sus amistades la siguieron frecuentando. En ocasiones, Claudia se sumía en una profunda tristeza y mutismo. En el dedo anular de la mano izquierda llevaba una piedra acerina, engarzada en oro blanco, obsequio del amor de su vida y único novio. Nacida en un hogar de posición económica desahogada, era la segunda de 3 hijos. El mayor fue un varón, que a temprana edad dejó esta vida. Berta, la menor y única hermana de Claudia, era su amiga y confidente. La llamaba Betty de cariño. Siendo aún pequeña, perdió a su padre. Cuando Claudia cumplió 16 años, era una linda mujercita de luminosos ojos azules, cabellera suave, y la bondad se reflejaba en su rostro. Graciosa, despreocupada, amorosa y de una rara sensibilidad, le afectaban todos los acontecimientos, ya fueran alegres o tristes. Fue entonces cuando conoció al que sería su amor, Rodolfo. Era un estudiante de buena presencia, todo un galán, que vivía en la misma escuela donde estudiaba. Su edad frisaba entre los 19 y 20 años. No se le conocía familia, porque sin duda él provenía de otro lugar. Claudia y Rodolfo seguramente se conocieron en alguna reunión familiar. Su noviazgo se prolongó por muchos años, durante los cuales se amaron en verdad. Ella lo quiso con vehemencia y ciegamente, al grado de localizar en él todas las virtudes de un noble caballero, los conocimientos de un sabio, las cualidades de un gran hombre. En fin, para ella era lo máximo. Ella y su hermana se refugiaban en un rincón de la casa, un lugar florido donde había un banco de piedra semicircular. Allí se sentaban horas enteras a platicar, saboreando alguna golosina. Una de esas veces, Claudia le dijo a su hermana: «Pronto voy a contraer matrimonio y sentiré mucho dejar nuestra casa y sobre todo separarme de ti, de mamá. Pero como tú también tienes novio, aunque no me has ocultado las penas que te causa el comportamiento de Braulio, creo que ya casados vivirán felices. No estoy lo que se dice locamente enamorada de él,
pero creo que lo quiero lo suficiente para hacerlo mi esposo y vivir en armonía. Era una luminosa noche de octubre, la luna brillaba en su esplendor y Rodolfo, ante la reja de la alcoba de su amada, le decía: «Hace tiempo llevo conmigo este anillo, que perteneció a mi abuela y me regaló mi madre. Ahora te lo entrego en prueba de mi amor». Rodolfo puso en el dedo anular de la mano izquierda de Claudia el anillo y le sujetó la mano durante mucho tiempo, en tanto ella le decía: «Siempre lo llevaré conmigo, toda mi vida». Mientras Rodolfo le respondía: «¿Me amarás como me amas ahora? Suceda lo que suceda, te amaré eternamente como ahora, porque no creo que haya forma de amar más de lo que ahora te amo. Yo, en cambio, nada te pregunto, porque si dudara de tu amor en el futuro, empezaría a llorar en este instante». Al tiempo que lo decía, lo besaba en los ojos, en las mejillas y por fin en los labios. Muchas citas como estas comenzaron a hacerse costumbre. También salían con frecuencia a divertirse, iban al cine, al teatro y a diversos lugares. Una noche, en uno de esos encuentros felices, Claudia le dice a Rodolfo: «Tengo algo que informarte». Él contestó: «¿De qué se trata?». «Pues un amigo de mi mamá, que es escultor, me pide que pose para él, porque tiene el encargo de hacer nada menos que la Virgen de la Soledad y dice que mi rostro le parece bien para su propósito». «Pero, ¿por qué la Virgen de la Soledad, si tú tienes siempre compañía y sobre todo me tienes a mí?». «Es que no esculpirá mis sentimientos, sino solo mi rostro. Pero claro, yo le dije que le resolvería después de consultarte. ¿Qué te parece?». «Estoy de acuerdo, mi amor. No le costará mucho trabajo, puesto que esculpirá el rostro de la Virgen copiando el de otra Virgen». Pasaron los días, los meses, los años, y por una mañana, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Claudia, su casa lucía con adornos y flores blancas. A todo era venir y venir, entrar y salir. Era el acontecimiento del siglo. Claudia se casaba. La boda se celebraría a las 12 en el templo de San Miguelito, del barrio del mismo nombre. A las 11 de la mañana, la casa era pequeña para contener tanta gente que había dado cita para asistir a la boda. Ya muy cerca de las 12, Claudia se encaminó a cumplir su juramento de amor ante Dios. Rodolfo aún no llegaba, cosa que molestó a la novia, aunque lo disimuló muy bien. Sonó la última campanada de la tercera llamada a la misa, y el novio todavía no aparecía. Claudia no estaba intranquila, sino molesta, pues tenía la certeza de que su amado llegaría. Media hora más tarde, todos mostraban apuro y pena. Ella estaba terriblemente apurada, suponiendo que algo muy grave ocurriría a su novio. Claudia exclamó: «Rodolfo no ha muerto, solo así pudo haber faltado». La madre de la novia no lloraba aún para no mortificar a su hija. No hubo boda. Aún Claudia tenía puesto su vestido blanco y fino velo de tul que 2 pajes iban sosteniendo. Cuando su madre quiso quitarle la corona de azahares, ella no lo permitió, cosa que a muchos extrañó, y más se extrañaron cuando con voz clara y alegre dijo: «Vayamos a casa a comer y beber, porque tenemos muy buen vino». Los familiares y amigos íntimos la acompañaron a casa, pero ella reclamaba la presencia de los demás como si fuese normal. Los hizo pasar a la mesa, donde saborearon vino y brindaron. La novia levantó su copa y dijo: «Por este día feliz». Los invitados brindaron, preguntándose por qué sería feliz. Quizá en Claudia nunca se eclipsó la felicidad, porque en el atrio del templo de San Miguelito, a la 1:30 de la tarde, había perdido la razón. Casi al término de la fiesta, al despedirse de una de sus amigas más íntimas, se empeñó en acompañarla hasta su casa, aún ataviada con el traje nupcial y la corona de azahares. En cuanto llegaron le dijo: «Me voy, porque Rodolfo me espera». Su amiga no pudo contener las lágrimas y llorando la llevó a su domicilio, calle de Samarripa, número 21. Trataron a Claudia muchos médicos. Ella rechazaba por regla general, asegurándoles que no estaba enferma. La loca Zuley se mandó a hacer ropa nueva, pero vestía muy elegantemente con las prendas que sus amigas le obsequiaban. De igual manera, otras damas le regalaban su ropa.
Poseía muchos vestidos y adornos, pero no sabía escoger las prendas adecuadas para cada caso. Desaparecida su madre, quedó sola. Jamás quiso vivir con algún pariente, pero sus amigas no la abandonaron. Asimismo, una institución cristiana, la Conferencia, la protegía y la ayudaba. Por muchos años la loca Zuley paseó por las angostas calles de San Luis con su peculiar vestimenta, que la distinguía. Siempre andaba de gala vestida. Sobre todo, siempre llevaba un sombrero de ala ancha. El anillo de piedra negra acerina jamás se lo quitó. La gente se asombraba a las puertas o a las ventanas al verla pasar. Y decían: «Ahí va la loca Zuley». Desde el principio de su locura, aún joven y bella, cuando se encontraba con algún hombre que le agradaba, lo detenía diciéndole: «Rodolfo, llévame a tomar algo, un refresco o lo que sea». Y Rodolfo la llevaba. A cualquier hombre con quien ella hablaba porque le gustaba, lo nombraba Rodolfo, con esa naturalidad con la que se habla una persona amada y conocida. En muchas ocasiones disfrutó la dicha de estar con Rodolfo, que para ella, sin duda alguna, era su amado. Los primeros Rodolfos se la disputaban como exclusiva y solían estar con ella por temporadas. Más ocurría que en un momento los desconocía como si jamás los hubiera visto, y no había poder humano que la hiciera volver a quien ya no deseaba. Había Rodolfos muy gentiles que para no perderla la llevaban fuera de la capital potosina a algún municipio o tal vez a otra ciudad. Mas Claudia siempre regresaba a su casa, con él o sin él. Se dice de un caballero que llegó a quererla de verdad. La protegió y trató de divertirla. No obstante, al convencerse de que él solo estaba usurpando un hombre, después de varios desprecios y desconocerlo en repetidas ocasiones, dicho caballero optó por dejarla. Cuando ya vieja entregó su alma al Creador, como mortaja la vistieron con el lujo y elegancia que ella siempre acostumbró. Fue sepultada en el panteón denominado El Tecuán, que posteriormente demolieron para construir viviendas y el centro escolar Manuel José Otón. Cuando derribaron los monumentos funerarios, excavaron las tumbas, quedando al descubierto las osamentas. La gente buscaba entre los escombros objetos de valor. Muchos encontraron joyas, piedras preciosas, oro y monedas. Don José la Chica, un joyero relojero que tenía su negocio en la Merced, se encontró una piedra negra acerina engarzada en oro blanco, y como el anciano debía una presea a la Virgen de la Soledad, la llevó al templo del mismo nombre, poniéndola a los pies de la Virgen, quien ahora lo porta en el dedo anular de la mano izquierda. Así es como terminamos la leyenda de la loca Zuley. Yo soy Itza y te sigo invitando a que conozcas las leyendas, tradiciones y la belleza del estado de San Luis Potosí. Hasta la próxima. Bienvenidos una vez más con su amiga Itza. El día de hoy les contaré la historia de la planchada. Que la disfruten. El antiguo hospital se encontraba entre los barrios del Montecillo y de San Sebastián, cerca del costado sur del templo de San José. Cuentan que entró a formar parte del personal una enfermera llamada Eulalia, de buena presencia, que desde el principio dio muestras de profesionalismo y diligencia. Por lo tanto, se ganó la simpatía y el aprecio del personal médico y administrativo. Eulalia repartía su tiempo entre trabajo en el hospital y atender su familia, que consistía en su madre y 2 hermanos menores. Llevaba una vida tranquila, sosegada y al mismo tiempo activa. Nada perturbaba el horizonte de esta eficaz mujer. Años después se inauguraba un flamante hospital con el nombre de Hospital Central Dr. Morones Prieto, y a este hospital pasó la mayor parte del personal del antiguo Hospital Civil, entre el que se encontraba Eulalia. A este mismo lugar llegó a hacer sus prácticas profesionales un doctor de nombre Joaquín, quien al poco tiempo de conocer a Eulalia la hizo su novia. Duraron un tiempo, y como todo marchaba bien, Joaquín le propuso matrimonio a la inocente enfermera, ella aceptando, solo como condición
El joven doctor le pidió que lo esperara 6 meses, porque tenía que tomar un curso de medicina en Monterrey. Pasó el tiempo, y cuando estaba por cumplirse el lapso, Eulalia, con la ilusión de que pronto se casaría, compró el vestido de novia. Al mismo tiempo, en el hospital hubo un baile, y cuando le preguntaron a Eulalia si asistiría, ella dijo que no, porque no estaba su novio Joaquín. Uno de los doctores le dijo que estaba equivocada, porque Joaquín se había marchado a Monterrey a casarse. Tal noticia derrumbó a Eulalia, cambiándola por completo. Trataba de mala gana a los pacientes, no les daba sus medicinas, y se dice que muchos murieron por sus negligencias. Transcurrió el tiempo y la enfermera, tras una penosa enfermedad, murió en el mismo hospital donde trabajaba. Se cuenta que desde entonces en este hospital se aparece una enfermera, pulcramente vestida de blanco, y que de vez en cuando atiende pacientes. Una mañana entró una de las nuevas enfermeras al cuarto de un paciente y lo saludó. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó la noche? Bien, gracias a Dios, y gracias también a la enfermera que pasó en la noche a inyectarme. La enfermera, muy extrañada, le preguntó quién lo había inyectado, a lo que el paciente contestó: una enfermera vestida de largo, con su ropa bien almidonada. Aun cuando la nueva enfermera sabía que no podía ser, nada dijo al paciente. A la hora de comer, le comentó a esto una de las enfermeras que llevaba más tiempo trabajando en el hospital, quien le contó la historia de la enfermera Eulalia. Seguramente es la planchada. Le decimos así porque siempre anda muy almidonada, con la bata bien planchada, jamás se le arruga ni se le ensucia. También se aparece en los pasillos y se introduce en los cuartos de los pacientes. Varias de las enfermeras y de los doctores la hemos visto. Hoy en día, en el hospital central ya se han acostumbrado a ver deambularla por los pasillos, o saber que ha entrado en los cuartos de algunos pacientes, a una enfermera con su vestido largo, blanco, impecable y almidonado. Incluso, nadie duda que alguna vez haya existido como ayudante en las operaciones de los nuevos médicos en el quirófano, pues fue precisamente en la sala de operaciones en donde Eulalia empezó su trabajo de enfermería. Bien, aquí terminamos con esta leyenda, muy conocida, pero también muy confirmada por los trabajadores de este hospital. Yo soy Itza y te invito a seguir conociendo las leyendas, tradiciones y la belleza del estado de San Luis Potosí. Bienvenidos una vez más con su amiga Itza. En esta ocasión les hablaré de la leyenda de los túneles de San Luis Potosí, una de las leyendas de mayor polémica debido a que hay personas que aseguran que existen y hasta han entrado, o por lo menos han conocido a alguien que lo ha hecho, mientras que otros niegan su existencia, incluso por parte de importantes historiadores. La leyenda de los túneles de San Luis Potosí habla sobre una red subterránea de pasadizos donde podrían pasar personas y hasta carretas con caballo. La finalidad de estos túneles era transportar dinero y mineral del Cerro de San Pedro a diferentes templos de la ciudad, donde se hacían diversas tareas como clasificar el mineral y acuñar la moneda. Se dice que estos túneles fueron usados también para enterrar crímenes de la iglesia, por lo que no eran accesibles para las personas. La extensión de los túneles podría ser de 2 edificios vecinos o hasta 80 kilómetros, algunos que recorrerían desde el Templo del Carmen hasta Soledad o del Santuario hasta la Cañada del Lobo. Con el tiempo y debido a su desuso, se tiene la creencia de que se transformaron para usarse como criptas. Por otra parte, se ha desmentido que una red de esas dimensiones pudiera existir, principalmente por el tipo de suelo en el que está cimentado la ciudad, el cual es muy poroso y filtraría de inmediato el agua de los mantos freáticos,
inundando los túneles con el tiempo. Se ha señalado también que muchas veces estos túneles son confundidos con cámaras de filtración, las cuales eran usadas para recolectar agua. Se ha reportado también que muchas casas tienen sus túneles, sobre todo en la calzada de Guadalupe, en la zona de la calle de Ignacio Zaragoza y otras propiedades cercanas a las iglesias ubicadas en el centro histórico. Eventualmente, cuando se ha realizado algún labor de reparación de una calle, se han encontrado acueductos, los cuales se dice son los mismos túneles. En 2012, el hundimiento de un tramo de calle en la Alameda Juan Saravia revivió el mito de los túneles, pues se aseguraba que el colapso de uno de ellos habría provocado el derrumbe de dicha calle. Durante la construcción del Teatro de la Paz, se reportó el haber localizado un túnel. Sin embargo, este fue simplemente rellenado para continuar con la obra. Lo que es cierto es que no se le ha dado la suficiente importancia a este tema desde el ámbito histórico. Tal vez no existan los legendarios túneles que recorren por debajo de la ciudad. Sin embargo, no se puede negar la existencia de entradas subterráneas en templos y edificios del centro histórico, los cuales no siempre se han dado explicaciones firmes y concluyentes sobre su existencia. Algunos supuestos lugares donde hay túneles son el Templo del Carmen, Museo del Virreinato, la Cineteca Alameda, la Catedral, el barrio del Montecillo, Templo de San Francisco, Santuario de Guadalupe, Casas de Zaragoza y en la calzada de Guadalupe, Templo de San Sebastián, el Templo de San Agustín, casas cercanas al Jardín de San Francisco y el Centro Cultural Universitario Caja Real. Muy bien, después de esta leyenda, ¿tú crees que existen los túneles de San Luis Potosí? Yo creo que es una pregunta que aún no tiene una respuesta totalmente cierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, estoy segura que iremos encontrando el origen de los túneles, si es que existen, o el origen de la leyenda de los túneles de San Luis Potosí. Por lo tanto, yo, Itza, te sugiero seguir disfrutando de las leyendas, la cultura y la belleza del estado de San Luis Potosí. Cuando se ha realizado algún labor de reparación de una calle, se han encontrado acueductos, los cuales se dice son los mismos túneles. En 2012, el hundimiento de un tramo de calle en la Alameda Juan Saravia revivió el mito de los túneles, pues se aseguraba que el colapso de uno de ellos habría provocado el derrumbe de dicha calle. Durante la construcción del Teatro de la Paz, se reportó el haber localizado un túnel. Sin embargo, este fue simplemente rellenado para continuar con la obra. Lo que es cierto es que no se le ha dado la suficiente importancia a este tema desde el ámbito histórico. Tal vez no existan los legendarios túneles que recorren por debajo de la ciudad. Sin embargo, no se puede negar la existencia de entradas subterráneas en templos y edificios del centro histórico, los cuales no siempre se han dado explicaciones firmes y concluyentes sobre su existencia. Algunos supuestos lugares donde hay túneles son el Templo del Carmen, Museo del Virreinato, la Cineteca Alameda, la Catedral, el barrio del Montecillo, Templo de San Francisco, Santuario de Guadalupe, Casas de Zaragoza y en la calzada de Guadalupe, Templo de San Sebastián, el Templo de San Agustín, casas cercanas al Jardín de San Francisco y el Centro Cultural Universitario Caja Real. Muy bien, después de esta leyenda, ¿tú crees que existen los túneles de San Luis Potosí? Yo creo que es una pregunta que aún no tiene una respuesta totalmente cierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, estoy segura que iremos encontrando el origen de los túneles, si es que existen, o el origen de la leyenda de los túneles de San Luis Potosí. Por lo tanto, yo, Itza, te sugiero seguir disfrutando de las leyendas, la cultura y la belleza del estado de San Luis Potosí. Carmen, Museo del Virreinato, la Cineteca Alameda, la Catedral, el barrio del Montecillo, Templo de San Francisco, Santuario de Guadalupe,
casas de Zaragoza y en la calzada de Guadalupe, templo de San Sebastián, el templo de San Agustín, casas cercanas al jardín de San Francisco y el Centro Cultural Universitario Caja Real. Muy bien, después de esta leyenda, ¿tú crees que existen los túneles de San Luis Potosí? Yo creo que es una pregunta que aún no tiene una respuesta totalmente cierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, estoy segura que iremos encontrando el origen de los túneles, si es que existen, o el origen de la leyenda de los túneles de San Luis Potosí. Por lo tanto, yo, Itza, te sugiero seguir disfrutando de las leyendas, la cultura y la belleza del estado de San Luis Potosí. Yo creo que es una pregunta que aún no tiene una respuesta totalmente cierta. Sin embargo, con el paso del tiempo, estoy segura que iremos encontrando el origen de los túneles, si es que existen, o el origen de la leyenda de los túneles de San Luis Potosí. Por lo tanto, yo, Itza, te sugiero seguir disfrutando de las leyendas, la cultura y la belleza del estado de San Luis Potosí. De la leyenda de los túneles de San Luis Potosí. Por lo tanto, yo, Itza, te sugiero seguir disfrutando de las leyendas, la cultura y la belleza del estado de San Luis Potosí. Disfrutando de las leyendas, la cultura y la belleza del estado de San Luis Potosí. Del estado de San Luis Potosí.